Después de innumerables horas de búsqueda por todo Marketplace y también subastas, al fin pude hacer adquisición de un nuevo proyecto. Créanme que me emociona mucho el al fin poder comprar un Nissan 350Z. Y no es cualquiera. Desde hace varios años andaba en búsqueda de uno de estos. Para ser más específico, desde que los vi en Need for Speed Underground 2, si sos de los míos sabes de qué hablo. Me enamoré por completo de esta plataforma, aunque para serles honestos, creo que me gustó el color equivocado, ya que yo lo quería en este específico color. Se llama solar anaranjado y para mi mala suerte solo hicieron 500 unidades. Para que tengan una mejor idea de lo raro que es, vi los números de producción en los 350 e hicieron 73,000, 74,000 y en este color solo fueron 500. Específicamente en el año 2007, haciendo mi búsqueda un tanto más difícil. Ahora bien, en este proyecto tenemos cosas buenas y cosas malas, aunque más malas que buenas, pero hay que seguir positivos. Empezando por las buenas, podríamos decir que al fin encontré el color que deseaba. Aparte de eso, lo pude adquirir mucho más barato, solo pagué 6,500. Para que tengan una mejor idea, uno de estos en el año 2007-2008 en esta área, no sé en tu país, siendo honestos, anda alrededor de 10,000 y 20,000 dólares. Lo malo es la condición en la que se encuentra. Este carro fue inundado. Es por eso que no demuestra ningún daño en el chasis, aunque pueda que todo el sistema eléctrico, motor, estén dañados. Pero créanme que no me pude resistir. Nuestro buen amigo Lee fue el responsable de encontrarlo. Sé que quizás no fue la mejor decisión financiera. Y me vas a decir, Fernando, mejor te hubieras comprado uno que no esté inundado. Pero creo que no me entenderían cuánto deseaba un carro en este color. Al parecer el nivel del agua fue hasta acá y créanme que todo el interior refleja eso. Miren la condición de los asientos. Créanme que me esperaba un olor más desagradable, pero no está tan mal. Y si hablamos un poco del diseño, créanme que me gusta bastante. Jamás he manejado uno. El timón sí tiene un poquito de daño, pero se puede reemplazar. Un tanto de fibra de carbono que no desagrada para nada, pero créanme que los accesorios es lo último en lo que me puedo preocupar ahorita. Claramente, ser un carro inundado no tengo ni la más mínima idea de cuántas millas pueda tener. En el exterior, todos los 350Z pueden parecerse mucho, aunque en la versión 2007 y 2008 le cambiaron el motor. Le pusieron el BQ35HR. En la generación pasada siempre siguió siendo el BQ35, pero es DE. No simplemente la admisión de este motor se ve diferente, sino que al parecer también genera mucha más compresión que su hermano DE. Definitivamente déjame saber en los comentarios si hay información que necesites saber de este motor, porque soy nuevo en los 350, nunca he tenido uno, ni siquiera he manejado uno. No hay mucho que ver si vemos un tanto de corrosión, pero estos normalmente los motores que no se han encendido en un buen tiempo. Lastimosamente hay un tanto de agua filtrada en las luces, que pues no es bueno, no sé si estarán en buenas condiciones. Ambos lados están igual, obviamente pues fue inundado. De igual manera el bumper frontal no está en tan buenas condiciones. No soy muy fanático de este grill. Al parecer le quitaron el original y le pusieron este aftermarket. Como ven, tiene un par de rayones, nada preocupante. Lastimosamente el lip sí está quebrado. Va a haber que quitarlo y darle una segunda inspección. Creo que ni debería fijarme en eso ahorita. Hay cosas más importantes. Algo con lo que no puedo pasar desapercibido es que ya le habían hecho un pequeño de upgrade y le pusieron estas entradas de aire. No se ven nada mal. KN, pues es una buena marca. Algo que sí no les puedo mostrar en la cámara porque no hace justicia es que estoy viendo un set de headers. Al parecer dice Borla. Y si vemos el escape, también dice Borla. Ojalá tengamos suerte y sea todo el escape aftermarket. Si vemos en esta área de acá, se ve como una especie de arenilla. No es simplemente sucio. Creo que son marcas donde el agua pudo haber llegado. Pero dejándonos de rodeos, revisando el aceite es como nos podemos dar cuenta la condición del motor. Pues claramente hay presencia de agua en el aceite, aunque si miramos bien, la mayor seña de agua es acá, no se ve en la parte inferior.
pueda que no esté tan mal. Creo que pudo haber sido peor y estar completamente lleno de agua, o solo es una excusa para darme motivación. Creo que eso nos hace tener una mejor idea que nos enfrentamos. Ya no hay mucho más que decir con respecto al exterior de carro. Déjame saber en los comentarios qué piensas de estos rines, porque no sé si me gustan o necesitan ser reemplazados. Algo que también me llamó levemente la atención es este sticker. No sé si el dueño pasado de este carro fue un fanático del automovilismo. Sin más rodeos, tengo que ponerme a trabajar porque hay mucho por hacer. Ya que ahora lo tenemos en el lift, va a ser momento de cambiarle el aceite para así poder saber qué tanta agua tiene el motor. Lo que tengo pensado hacer es hacerle mínimo 2 cambios de aceite antes de encenderlo por primera vez. También me ha recomendado agregarle aceite al pistón para generar una película e evitar daño en los anillos. Pero definitivamente antes de hacer eso tengo bastante curiosidad de saber cómo se ve por debajo del carro y si tenemos aún más sorpresas. Siéndole 100% honesto, esta es la primera vez que reviso el carro por debajo. Rápidamente me puedo dar cuenta que esto no es stock. Sí es Speed. Voy a tener que googlear esa marca, nunca la he visto. No veo coilovers o una suspensión aftermarket. Los bushings se ven en muy buenas condiciones, nada preocupante o alarmante hasta el momento. Como les dije, se miraban que tenían headers y así es. Son muy buenas noticias que siga teniendo los catalíticos. Creo que sí tuvimos suerte y toda la tubería es aftermarket y es Borla. No veo señas de óxido. Todo se ve en muy buenas condiciones. ¿Sí ven esos amortiguadores? Son Bilstein. No me cuadra. ¿Por qué tendrías amortiguadores normales al frente y Bilstein en la parte de... ¿Qué es eso? En la parte de atrás. ¿Qué es eso? No puedo... ¿Qué? You saw this? Where was that? It was in the spring. Are you serious? I'm dead serious. Alright. That's weird. No sé qué trabajo pueden haber estado haciendo que olvidaron este juguete en el resorte, literalmente. Si el dueño de este carro llega a verlo, por favor, necesito respuestas. Y no te preocupes, te envío esto de gratis. Oh, whoa! That's pretty cool. Makes noise. I can't. I'm filming, you know. Oh. That's pretty cool. Yo sé que dije que se le íbamos a mandar al dueño, pero hace ruido cuando lo tiras, así que no, se queda en el taller. Removí el panel de acceso que tenés acá y pues puedes llegarle al filtro y al drenaje muy fácil. Creo que el momento de la verdad ha llegado. So awesome to see somebody else do this for once. Really? Yeah, I don't have to worry anymore. Well, you got a huge responsibility with the camera, you know. It's nice being the camera guy for once. Isn't this supposed to be in Spanish? I just forgot. Pero él va a aprender español, no se preocupen, voy a traducirlo. Yeah, Basically say I'm going to translate for them. what he said. Oh, This is familiar. Veo mucha agua, no. Puede ser bueno porque está al fondo. No. Oh, oh. That's a lot of water. Esta es pura agua. Oh. Man! Wow.
That's some water right there. Holy. Wow. Oh, there we go. There's some oil coming out. That ain't good. No bueno. Literalmente el aceite está saliendo como que si es horchata. Honestamente es mucha más agua de la que me esperaba. Así que voy a proceder a remover todo el panel para tener mejor acceso y poder llegar a la polea a ver si el motor está completamente laqueado o no. ¿Qué les puedo decir? Mis expectativas eran un tanto diferentes. Si logran ver en el filtro de aceite, pues no se ve residuos de metal o algo por el estilo. Por lo menos eso me da una buena señal de que no han intentado encender el carro, aunque sí se ve bastante presencia de agua. Y cuenta que hay presencia de arenilla, la misma que hay allá. Creo que bastante agua pudo entrar por acá. Tenía un tanto de desconfianza el pensar que el agua pudo haber sido introducida por los intake, pero creo que fue por acá. Ok, hay un gran cambio de planes. Me di cuenta que para poder extraer la barra estabilizadora del frente tenía que quitar el intake para así poder llegarle a este tornillo. Cuando quité la barra estabilizadora, ahora me doy cuenta que no puedo llegar a las bujías. Hice mis respectivas investigaciones y al parecer necesito quitar los throttle body también. Esto no está saliendo nada de lo esperado. Y bueno, ya quité ambos cuerpos de aceleración, me di cuenta que hay bastante corrosión y esto es en ambos lados. No me gusta mucho. Ya tengo acceso para poder remover las bobinas por completo. Si se dan cuenta, ya las desconecté. De igual manera voy a remover las bujías porque me recomendaron bastante antes de hacerlo girar agregarle líquido de transmisión para así no generar daño en los cilindros o anillos. Creo que no está de más tener una seguridad extra y pues quien quita y podamos rescatar este motor. Ok, las bujías completamente removidas pues se ven un tanto normal, aunque las de este lado sí me dejan un tanto en qué pensar. En especial esta, fue la primera de este cilindro, se le ve bastante corrosión. Esta será la cantidad de fluido que le estaremos echando por pistón y con mucha suerte ayudará a despegar los anillos del cilindro.
Compré 10 cuartos de aceite. Se supone que esta es la más barata que tenían. Gasté alrededor de $50. De igual manera compré 2 filtros de aceite para así podérselos poner al motor, que baje todo el agua que pueda tener o residuos de lo que sea, y limpiar el motor por completo antes de hacerlo girar por primera vez. Creo que 2 cambios de aceite sería suficiente para así después de estos 2 ciclos agregarle una tercera, o quizá con la segunda ya intentaría encenderlo. Proceso por el día de ahora completamente terminado. He pensado mucho en mejor dejarlo reposar durante toda la noche para así pues quizá con suerte logre bajar todo lo que está contaminado. Créanme que será una noche larga para mí, pero a estas alturas mejor irnos por lo que es un poco más seguro. Después de dejarlo reposar por un día completo, es hora de hacerlo girar. Ahora bien, no sé si el motor va a estar laqueado por completo. Tengo bastante curiosidad, pero ya no puedo esperar más. ¡Oh! ¡Gira! Ok. Creo que te podría decir que son buenas noticias. Lastimosamente la cámara no grabó, pero si ven toda esta agua, salió de los pistones. Miren lo que les digo, no sé de qué lado exactamente salió, pero toda esta agua sin duda salió de las bujías. Creo que fue más de este lado que de este. La buena noticia es de que el motor no está laqueado por completo. Sí pienso que lo voy a girar un par de veces más antes de drenar el aceite por primera vez. Después de eso vamos a otra vez incorporar aceite y ver qué pasa. Oh, miren toda esa agua. Está saliendo agua por aquí. Más agua saliendo. No sé si alegrarme o preocuparme. Oh. Ahora del otro lado. Ugh. Ok, no fue tanta suciedad, mucho menos de la que esperaba en realidad. Honestamente estoy bastante indeciso y no sé si retirar todo el cárter. Como pueden ver, todavía sigue saliendo un tanto de suciedad. No sé si el limpiarlo me ayudaría, pero igual, para asegurarnos de que nada puede ser extraído por la bomba de aceite, lo voy a hacer. No, llegó hasta la camiseta. Todo esto es lo que salió y cayó en parte de mi brazo. Me alegra bastante que fue removido. Definitivamente eso no lo querés en el motor y sigue teniendo acá en la parte interior. Claramente todo esto puede ser limpiado, así ya lo extraemos completamente del motor. Me alegra mucho que no vi partes de metal. Eso es una buena señal. Claro que seguía teniendo bastante agua, pero me alegra que ya lo vamos a poder limpiar por completo. Creo que son buenas señales. Puede que podamos rescatar el motor y tengamos éxito en el primer encendido. Como se pueden dar cuenta, ya lo volví a armar. Ahora lo que sigue es volver a agregarle aceite al motor y pensé en algo. Voy a tratar de darle carga a la batería y hacerlo girar, para así en un dado caso siga teniendo agua en el cilindro. Ahorita que las bujías están afuera, la puede expulsar por completo.
Ya le puse electricidad por primera vez. Escuché un ruido extraño en la parte trasera. No sé si fue el baúl, pero voy a hacerlo girar. Y sí, definitivamente fue el baúl el que se abrió. Ruido no lo sé. Ok. 48,000 millas. Mucho menos de lo que me esperé. Son buenas noticias. Ok, me tira luz del TPS, ABS. Creo que no tiene nada de gasolina. Pero es bueno. Miren estas luces halógenas. Me acabo de dar cuenta que las tenía. No sé cómo me siento al respecto. Nunca las había visto. Son diferentes. No tuvimos suerte. Desafortunadamente no lo pude hacer girar por su propia cuenta. Pero no me desagrada para nada. Créanme que esto es algo que me lo esperaba por completo. Lo único que voy a hacer es agregarle más fluido a los cilindros, dejarlo reposar por otro día y ahí es cuando voy a volver a intentar hacerlo girar por su propia cuenta. Claramente voy a tener que revisar fusibles, incluso darle voltaje directo al motor de arranque si es necesario, pero por el día de ahora mejor dejémoslo reposar. A este punto he dejado reposar el carro 2 días con aceite en el motor y de igual manera en los pistones, pero me vine a encontrar con esta sorpresa. Está liqueando aceite, estoy 100% seguro que es por esto, creo que es por la parte de acá. No me preocupa porque en realidad es mi culpa. No le puse silicón alrededor a la hora de sellarlo porque en verdad no tenía. Ahora bien, tenemos que volver a drenar el aceite y cuando haga eso voy a sellarlo de la manera correcta aplicándole la cantidad respectiva de silicón. Todo el sistema eléctrico está completamente muerto. Todo este switch creo que lo voy a tener que reemplazar. El radio no enciende para nada aunque ya hay voltaje. No sé si van a lograr ver esto, pero enciende. Me gusta esta fibra de carbono, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Ok, papeles, un lapicero. La luz de acá está encendida. Las luces de acá tampoco funcionan. Nada, visor. Bueno, no tiene luces acá, no sabía. Tampoco los switches de las ventanas funcionan. Completamente muertos. Luces de emergencia. No, tampoco. Me llama un tanto la atención que no marca nada el combustible. No sé si es que en verdad no tiene o el flotador del tanque se ha dañado. Créanme que sigo bastante sorprendido el hecho que solo tiene 48,000 millas. Un dato un tanto importante. Al parecer el cambio de aceite le toca a las 52,000 millas. Bueno, le tocaba. Y se lo hicieron en abril del 2021. Si la matemática no me falla, eso fue hace más de 2 años. Honestamente, no sé ni por dónde comenzar, pero claramente tengo un gran problema eléctrico. Antes que se me olvide, déjenme revisar si las luces funcionan. Veamos por atrás. No, negativo. Solo funciona una de la parte trasera. Y aquí al frente no tenemos nada. Bueno, solo una de cortesía de igual manera. Qué raro, porque sigue siendo del mismo lado en la que funciona la trasera. Interesante. No sé si logran escuchar, pero al parecer sigue teniendo agua. Miren, esa es la calidad de agua que salió. Parece que tuviera óxido. No sé cómo sentirme al respecto. Wow. Después de leves segundos de frustración y no saber qué hacer, dije, bueno, ¿qué puede pasar? Le di un par de golpes al motor de arranque, pensando que puede estar pegado y... I think the jump box might be dead. It cranks though. Claramente esas son muy buenas noticias. Dato muy importante, no vi expulsión de agua excepto por ese poco que se ve allá. Creo que ya estamos sacando por completo de los cilindros todo el agua que pudo haber habido. Definitivamente tengo mucho más trabajo eléctrico por hacer. Revisar el motor, incluso parte del chasis. Pero bueno,
Este proyecto apenas empieza y créanme que estoy muy emocionado de poderles compartir todo el proceso con ustedes. Déjame saber qué piensas de mi Nissan 350Z y por favor, déjenme recomendaciones en los comentarios.